Ya. Entonces tenemos dos cargas para un campo eléctrico. Una carga que es eléctricamente positiva y una carga eléctricamente negativa. Entre una carga positiva y una carga negativa existe ¿qué cosa? Una atracción electrostática. Es decir, que un campo eléctrico debe tener positivo y negativo para que se atraigan las cargas. Porque si tenemos cargas iguales, positivas y positivas, ¿qué pasa? Se anula el campo, ¿no? No hay atracción, ¿verdad? Hay más bien una repulsión. Lo mismo sucede con las moléculas orgánicas, las moléculas químicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una molécula X y una molécula Y. La molécula X tiene una densidad positiva y la molécula Y tiene una densidad negativa. Este tiene un flujo cuántico, ¿no? Que tiene carga positiva y carga negativa. Tan positiva. Y esta acá tiene un flujo cuántico de cargas negativas. Entonces, si nosotros producimos una inducción de esta carga positiva con respecto a esto, ¿qué va a suceder? Que aquí va a haber una atracción. Entonces, estamos hablando de moléculas que se compaginan, que se adhieren. Entonces, tendrán puntos de fusión, puntos de ebullición, ¿no? Casi parecidos. Pero si nosotros tuviéramos aquí simplemente carga positiva y acá carga negativa, ¿qué hará? No habrá una atracción, habrá una repulsión de la carga. Por lo tanto, las cargas son las que nos van a ayudar a disolver una sustancia química, son las que nos van a resolver el problema. ¿A través de qué? De la atracción electrostática. Y ahí que todo lo que nosotros hacemos en química lo manejamos con las cargas. Y las cargas están expresadas en Coulomb, como unidad de medida. Bien, esa es la introducción de la ley de Van der Waals. La ley de Van der Waals habla de que existe una atracción intermolecular, o sea, entre moléculas. Y la podemos hacer entre un dipolo y dipolo, o también con otra molécula, ¿no? Ya vamos a ver entonces los videos. Entonces está claro que a partir del campo eléctrico, nosotros podemos unir a través de moléculas polares y apolares, ¿no? Una molécula con otra yo la puedo unir cuando esta es polar con polar, apolar con apolar. Una molécula polar universalmente es el agua. Les comparto el primer video. El de estabilidad aromática de Khan Academy. Profesor, buenas tardes. Hay unos compañeros que están en sala de espera. Entonces, antes de ver el video, vamos a ver la sala de espera. No hay nadie. Dice sala de espera 4, pero no los veo. De todas maneras, voy a poner a admitir. Ahí están entrando. Ahí entrando. Sí, ahí entrando. Gracias, señorita. Entonces, voy a compartir la pantalla con relación al video. Estabilidad aromática. Y cuando los químicos primero hicieron ciclooctatetraeno, la cual es la molécula de aquí, asumieron que iba a reaccionar como benceno, porque parece que tiene dobles y simples enlaces alternados y tiene un anillo. Y entonces solo asumieron que se comportaría como benceno. Resulta que el ciclooctatetraeno no reacciona como benceno. El benceno no reaccionó de la manera en la que el ciclohexeno lo hizo aquí. El ciclohexeno nos dará una mezcla de enantiómeros cuando el bromo se suma a través de un doble enlace.
El benceno no hace eso. El ciclo octatetraeno, de hecho, lo hace. Así que te dará una mezcla de enantiómeros y el bromo se sumará a través de uno de esos dobles enlaces. Resulta que el ciclo octatetraeno no está ni siquiera conjugado. Parece como si tuviera enlaces simples y dobles alternados en esta estructura de puntos, pero se comportan como dobles enlaces aislados, como 4 dobles enlaces aislados diferentes. Y no es aromático. Veamos si podemos analizar las razones para esta reacción de aquí. Vamos solamente a repasar muy rápido los criterios para determinar si un compuesto es aromático o no. Un compuesto o ion es aromático si contiene un anillo de orbitales p que se traslapan continuamente. Y también tiene 4n+2, donde n es un entero, electrones pi en el anillo, la cual es la regla de Hückel. Aquí está mi molécula ciclooctatetraeno. Y si cuento mis electrones pi, puedo ver que hay un total de 8 electrones pi en esta molécula. 8 electrones pi. Y cada carbono en el ciclo octatetraeno tiene hibridación sp2, por lo que cada carbono tiene un orbital p libre. Ahora, el hecho de que el ciclo octatetraeno tiene 8 átomos en el anillo significa que hay un poco de tensión angular en esta molécula. Y una posible conformación que puede adoptar la molécula es llamada conformación de bañera. Puedes ver que estos dos carbonos pueden girar hacia arriba en cada lado para adoptar la conformación de bañera. Ahora, si cada carbono en la conformación de bañera tiene hibridación sp2, podría dibujar un orbital p en cada carbono de la conformación de bañera. Cuando hago eso, se vería algo así. Ahora el problema es que es un poco difícil que los orbitales p se traslapen, porque podría ser fácil que estos orbitales se traslapen aquí, pero debido a la conformación de bañera, será difícil que estos orbitales se traslapen. Por lo que resulta que esta es la razón por la cual la molécula actúa como si no estuviera conjugada. Es porque tiene orbitales p, pero realmente no pueden traslaparse en la conformación de bañera. Y entonces esto viola el primer criterio para que un compuesto sea aromático. Por lo tanto, decimos que el ciclo octatetraeno es no aromático. Y no es aromático porque viola el primer criterio. No tiene un rango de orbitales p traslapados continuamente. Los orbitales p no se traslapan muy bien en la conformación de bañera. ¿Qué pasaría si el ciclo octatetraeno adoptara una conformación plana? Solo pretenderemos que el ciclo octatetraeno adopta una conformación plana aquí abajo. Y una vez más, cada carbono tiene hibridación sp2, por lo que cada carbono tendrá un orbital p de esta manera y tenemos un total de 8 carbonos. 8 orbitales p, 8 orbitales atómicos. Déjenme continuar y escribir eso aquí. Tenemos un total de 8 orbitales atómicos para el ciclo octatetraeno. Y de acuerdo con la teoría OM, esos 8 orbitales atómicos nos darán 8 orbitales moleculares. Los orbitales atómicos dejarán de existir y nos darán 8 orbitales moleculares. Dibujar esos 8 orbitales moleculares sería demasiado para este video, por lo que no los vamos a dibujar realmente, pero vamos a mostrar en dónde se encuentran en términos de energía utilizando nuestro círculo de Frost. Y eso es lo que vimos en el último video, cómo dibujar un círculo de Frost.
Continuaré poniendo una línea a través del centro de mi círculo de Frost para ayudarme a dibujar el polígono aquí adentro. ¿Qué tipo de polígono dibujo? Bueno, tengo un anillo de 8 miembros, por lo que dibujaré un polígono de 8 lados aquí. Empezaré desde aquí abajo. Intentaré dibujar una figura de 8 lados aquí adentro. Sería algo así. Ahora recuerda, cuando estás dibujando tu círculo de Frost e inscribes tu polígono, lo importante es dónde el polígono interseca con tu círculo. Y todo punto donde el polígono interseca con tu círculo representa un orbital molecular. Y entonces puedo ver que tendría un total de 8 orbitales moleculares porque tengo 8 puntos de intersección entre mi polígono y entre mi círculo. Y otra vez, lo bueno de un círculo de Frost es que te muestra las energías relativas de tus 8 orbitales moleculares. Tendría 3 orbitales moleculares enlazantes, los cuales serían estos de aquí abajo. Estos 3 puntos de intersección te darán las energías relativas. Y entonces tengo 3 orbitales moleculares enlazantes. Y luego aquí arriba también tengo 3 orbitales moleculares. Pero estos son mis orbitales moleculares antienlazantes. Esos tienen más energía y mis 2 puntos de intersección que están justo en el centro de la línea aquí representan 2 orbitales moleculares no enlazantes así. Cuando lleno mis orbitales moleculares, una vez más, es análogo a las configuraciones electrónicas. Tengo un total de 8 electrones pi, de los que tengo que preocuparme para una molécula plana de ciclo octatetraeno. Y entonces puedo continuar empezando a llenar con mis electrones pi así. Eso resguarda a 6 de ellos y tengo 2 más. Y ya que esto es análogo a la configuración electrónica, seguiré la regla de Hund y no aparearé mis electrones en este orbital. Eso representa mis 8 electrones pi, y ya que tengo electrones desapareados, tengo 2 electrones desapareados, eso predice una molécula muy inestable, si fuéramos a adoptar una conformación plana. Y si pienso en términos de la regla de Huckel, sé que no sigue la regla de Huckel. La regla de Huckel es 4n más 2, donde n es un entero. Y el 2 viene del hecho de que tengo este orbital aquí abajo. Y sí tengo 4n aquí, pero no tengo 4n, donde n es un entero para estos 2 electrones de aquí arriba. Y entonces aquí es donde se rompe. Y entonces tengo un total de 8 electrones pi, que no siguen la regla de Huckel. Y ya que el número de electrones es incorrecto, esta molécula definitivamente no va a adoptar una conformación plana. Y entonces el ciclo octatetraeno tiene una conformación de bañera y no plana. No es aromático. Es considerado como no aromático porque viola los primeros criterios. Pero es posible hacer reaccionar el ciclo octatetraeno. Es posible oxidarlo. Así que veamos qué pasa cuando hacemos eso. Si tomamos el ciclo octatetraeno y lo oxidamos, va a perder algunos electrones. Diré que estos electrones pi se quedarán y perderemos los electrones pi en la izquierda. Si quito un enlace de estos 2 carbonos, que solían tener ese doble enlace aquí, estarán cargados positivamente. Entonces puedo dibujar una estructura resonante para esto. Puedo mover estos electrones para acá. Si continúo mostrando esa estructura resonante, entonces este carbono aún tiene una carga de +1 y la otra carga positiva se mueve a este carbono así. Y podrías continuar dibujando estructuras resonantes para esta molécula. No haré eso, solo quiero mostrarte que las cargas positivas están esparcidas a través de todo el ion aquí. Y una manera de representar eso
sería solo mostrar que los electrones están esparcidos a través de todo este ion y todo esto tiene una carga de +2 de esta manera. Y cuando analizo este dication que obtuve del ciclo octatetraeno, me doy cuenta que todos los carbonos tienen hibridación sp2. Todo lo que tenga un doble enlace tiene hibridación sp2, por lo que tengo 8 carbonos con hibridación sp2 y cada uno de esos carbonos con hibridación sp2 tiene un orbital p. Y también tengo 6 electrones pi. Tengo 2, 4 y 6 electrones pi. Así que 6 electrones pi cumplen con la regla de Hückel. Y entonces este ion resulta ser plano. De hecho, se ve como este de aquí arriba y hay oportunidad de que esos orbitales pi se traslapen uno al lado del otro y este ion de hecho cumple con esos criterios. Contiene un anillo de orbitales p que se traslapan continuamente y cuando analizas el segundo criterio tiene 6 electrones pi, por lo que llenaría los orbitales moleculares enlazantes y ya no tiene estos 2 electrones aquí arriba, tiene 6 electrones pi, cumple con la regla de Hückel. Así que hay un total de 6 electrones pi para este dication. Y entonces se dice que este ion es aromático. Este es un ion aromático. Cumple ambos criterios. Es extra estable. Y esa es la razón por la que resulta ser plano, porque tiene 8 carbonos como el ciclo octatetraeno, y debido a ese número tiene algo de tensión que debe vencer, por lo que le gustaría transformarse en una bañera para vencer algo de esa tensión. Pero el hecho de que es un dication plano significa que debe de haber algo de estabilidad extra en este ion que lo está forzando a ser plano. Y esta estabilidad es debido al hecho de que es aromático. Y entonces se ha demostrado que este ion es plano. Este video es solo una visión general del ciclo octatetraeno, de cómo por sí mismo es no aromático, pero si lo transformas en un catión, puede ser aromático, la cual es una prueba más para el concepto de estabilidad aromática. Bien, hemos visto la información de la estabilidad aromática de un compuesto que aparentemente es aromático, pero no lo es, por la configuración de sus orbitales. Para que sea aromático hay que quitarle características pi o características de enlace que permitan ser aromáticos. En todo caso, aquí ustedes tienen una estabilidad aromática, un ejemplo de estabilidad aromática de la clase. ¿Alguna pregunta, estudiantes? ¿Preguntas al respecto? Ninguna. Bien, vamos a ver otro video que se refiere a la ley de Van der Waals, que no es otra cosa que la atracción electrostática intermolecular que se produce cuando las moléculas deben de ser eléctricamente positivas y eléctricamente negativas, debido también a su electroafinidad. Todavía la asistencia no la he tomado. Pienso hacerla antes de que culmine la clase, 15 minutos antes. Me hace acuerdo, señorita Barzola, para tomar la lista. Entonces vamos a buscar el otro video. Todos estos videos están siendo subidos a la plataforma.
Writing's not that easy, Esta but clase Grammarly de can hoy help. es una This sentence is videoconferencia grammatically correct. que nosotros, de acuerdo a la programación, estamos haciendo. Muy buenas alumnos, aquí Uri Kimblad una vez más para hablar de química y en la clase de hoy vamos a estudiar el enlace por puente de hidrógeno. Recientemente hemos visto en el ¿Alguien me decía algo? Yo, profe, no está compartiendo. No se ve. ¿Algún estudiante habló, por favor? Yo, profe, ¿me escucha? No estoy compartiendo el video, profesor. Compartiendo el video, profe. A ver. Muy buenas alumnos, aquí Uri Kimblad una vez más para hablar de química y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de Van der Waals incluyen distintos tipos. Profe, aún y no de esto comparte. vamos a No se hablar ve, hoy. doctor. Así que sin más Todavía no está dilación, compartiendo. vamos a la pizarra. Bien, pues aquí estamos enfrente del título y lo... No les estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ya, eso preguntaba, pero nadie me decía nada. Ya, ya les estoy compartiendo. Vamos de nuevo. importante que tenemos que tener claro es que estas fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares. ¿Qué quiere decir que sean intermoleculares? Que van a ser entre distintas moléculas. Si tuviéramos una molécula de metano, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares sería lo que sucede entre una molécula de metano y otra molécula de metano diferente. Es decir, es importante tener claro que estamos hablando de interacciones entre distintas moléculas. Esto, por ejemplo, una de las cosas que justifica son los puntos de fusión y los puntos de ebullición. En función de las interacciones entre distintas moléculas podemos saber si será más o menos fácil separarlas entre ellas. Recordad que un sólido son sustancias que están muy juntas, muy pegadas entre ellas. Un líquido son sustancias que ya están un pelín más separadas y con movilidad. Y un gas son sustancias que están totalmente dispersas. Por lo tanto, para pasar de sólido a líquido a gas, lo que tenemos que hacer precisamente es separar estas sustancias y por lo tanto romper estas fuerzas intermoleculares. Y esas fuerzas intermoleculares son las fuerzas de Van der Waals. Y tenemos de tres tipos diferentes según qué moléculas son las que estén interaccionando. Vamos a empezar por las más simples de todas, que serían las interacciones dipolo-dipolo. Y para entender tanto esto como el resto del vídeo tenemos que tener muy claro el concepto de polaridad y polarizabilidad, que ya lo hemos explicado en el canal. Lo tenéis arriba en las etiquetas, ¿de acuerdo? Si no lo tenéis claro, os recomiendo que veáis esos vídeos y si ya lo tenéis claro, pues entonces continuamos. Bien, pues la interacción dipolo-dipolo se da entre dos sustancias que tienen un dipolo, es decir, sustancias polares, como por ejemplo dos moléculas de HCl. El HCl en estado gas o el cloruro de hidrógeno es una molécula que es polar. Tiene una densidad de carga negativa en el cloro y una densidad de carga positiva en el hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula está polarizada teniendo más carga negativa en un lado y positiva en el otro. Y la otra molécula igual, porque son dos moléculas de cloruro de hidrógeno. Por lo tanto, tendría también una estructura tal que así. Esta molécula es un dipolo porque tiene dos polos, esta molécula también es un dipolo porque tiene dos polos y fijaos qué sucede ahora. Al ser dipolos por ellas mismas, ya que tienen diferencia de electronegatividades, aquí tenemos una densidad de carga negativa y aquí una densidad de carga positiva. Entonces, simplemente por interacciones electrostáticas
va a haber una fuerza de atracción entre estos dos lados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se dan interacciones dipolo-dipolo, estamos hablando de unas interacciones relativamente fuertes, ya que tenemos una interacción de tipo electrostática entre una carga positiva y una carga negativa. Así que vamos a poner aquí fuerte, relativamente hablando, teniendo en cuenta que estamos hablando de interacciones intermoleculares. Podríamos decir que de las fuerzas de Van der Waals, de las fuerzas intermoleculares, las dipolo-dipolo serían unas de las más fuertes. Después tenemos otro tipo que sería el dipolo inducido. Y vamos a volver, por ejemplo, al cloruro de hidrógeno, tendríamos HCl, pero esta vez va a interaccionar con otra molécula distinta, va a interaccionar con hidrógeno, vamos a poner. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora, en el cloruro de hidrógeno, nosotros tenemos la misma situación de antes. Tenemos una molécula que tiene un dipolo permanente. Aquí tendríamos una carga positiva y una carga negativa siempre por la propia electronegatividad de la molécula. Sin embargo, aquí, en el hidrógeno como tal, tenemos una molécula que es totalmente apolar. Tiene una nube, una densidad de electrones que es homogénea. En toda la molécula es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Esta nube de electrones tiene una carga negativa. Los electrones, como ya sabemos, son negativos y por lo tanto esa nube en sí es negativa a lo largo de toda la molécula. Entonces, si tenemos una molécula que es polar, que tiene una parte positiva y una parte negativa, y esta molécula se empieza a acercar hacia aquí, el hidrógeno como tal va a empezar a desplazar su nube de electrones hacia el otro lado para separarse de esta carga negativa y por lo tanto, por un breve lapso de tiempo, va a tener esta nube ligeramente desplazada hacia aquel lado, teniendo por lo tanto una carga negativa en este lado y una carga positiva aquí. Entonces, esto es un dipolo, como ya hemos dicho, dipolo, porque tiene dos polos. Pero el hidrógeno, como veis, no es un dipolo, es totalmente apolar. Pero cuando el cloruro de hidrógeno se le acerca, induce una polaridad en el hidrógeno. Por lo tanto, esto de aquí, este breve lapso de tiempo, se diría que es un dipolo inducido. Y en este breve lapso de tiempo donde tenemos un dipolo en el cloruro de hidrógeno y un dipolo inducido en la molécula de hidrógeno, se dan esas interacciones entre la parte negativa de una molécula y la parte positiva de la otra. Por lo tanto, ahí sigue habiendo unas interacciones entre las moléculas. Pero evidentemente estas interacciones son mucho menores que las interacciones dipolo-dipolo, porque aquí no estamos hablando de que sea siempre un dipolo. De hecho, el lapso de tiempo en el que esto es un dipolo es bastante pequeño. Por lo tanto, estas interacciones van a ser menores que las dipolo-dipolo. Vamos a poner aquí una fuerza media. Y ahora vamos a pasar al último caso, que sería el de las fuerzas más débiles, que se conoce como fuerzas de dispersión o de London. Y para este caso vamos a elegir la molécula de yodo como ejemplo. Imaginaos que tenemos I2 que ha de interaccionar con otra molécula de I2. Pues bien, esta molécula de yodo, como ya debemos de saber, es una molécula apolar. No hay ninguna diferencia de electronegatividades, por lo tanto, los electrones están igualmente repartidos a lo largo de toda la molécula. No hay mayor densidad de electrones en un lado ni en otro. Son moléculas totalmente apolares. Sería pues el caso extremo de lo que hemos visto antes. Aquí teníamos dos polares, una polar y una apolar, y aquí tenemos dos apolares. Pues bien, ¿qué pasa en este caso? También se dan interacciones entre las distintas moléculas. De hecho, el yodo como tal está en estado sólido, es decir, existen esas interacciones entre moléculas. Pero ¿y a qué se deben, no, esas interacciones? Pues las moléculas como tal y como hemos dicho, tienen distintos electrones a lo largo de toda la nube que rodea a los átomos. Pero también sabemos que esos electrones están continuamente moviéndose a lo largo de toda la estructura. No están quietos en un punto determinado toda su existencia, sino que se van moviendo pues, para un lado o para otro, y además con cierta probabilidad de estar en un sitio o en otro. ¿Eso en qué deriva? En que momentáneamente podría darse el caso de que la molécula de yodo tenga más electrones en un lado que en el otro. Si eso sucediera, mejor dicho, en el momento en el que eso suceda, aquí tendríamos una densidad de carga negativa y aquí una densidad de carga positiva. Por lo tanto, en este momento es un dipolo instantáneo, un dipolo muy momentáneo, que puede inducir un dipolo en otra molécula. E incluso esta propia molécula también puede sucumbir a separarse un poquito las cargas en cualquier momento dado,
y tendríamos otra molécula de yodo con una carga negativa en este lado y una carga positiva en ese. Entonces, en ese momento dado, las cargas positivas y negativas, como en los dos casos anteriores, sí que interaccionarían entre ellas y darían una fuerza intermolecular de dispersión. Y como veis, estas fuerzas de dispersión ya dependen de que las dos sustancias se polaricen por métodos propios, dependen de que ellas mismas coloquen sus electrones de una manera dispar entre uno de los dos lados. Esto está muy relacionado con la polarizabilidad que vimos en otro vídeo y que, tal y como os he dicho, tenéis arriba en las etiquetas. Pero bueno, para no entrar en más detalles acerca de la polarizabilidad, simplemente dejar claro que las fuerzas de dispersión se producen a través de dos momentos, dos instantes de una molécula y de otra. Es decir, que estas fuerzas van a ser más débiles que estas, porque en esta teníamos un dipolo que estaba siempre y la otra era inducida, pero aquí no tenemos ningún dipolo y ellas mismas se tienen que inducir. Así que las fuerzas de dispersión van a ser las más débiles. Y a lo mejor ahora a alguno le surge la duda de, a ver, has dicho que esto era sólido. ¿Por qué esto es sólido si estás diciendo que las fuerzas intermoleculares son más débiles? Pues precisamente por lo que os he dejado caer de la polarizabilidad, pero por no entrar en más detalles y no hacer un vídeo de media hora, pues vamos a dejarlo por aquí y os dejo que vayáis a ver el vídeo si queréis. Así que vamos borrando esto y os voy a dar entonces ahora la pauta que explicaría los puntos de fusión y los puntos de ebullición de una manera muy breve. Cuanto mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayores serán los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Es decir, mayores fuerzas intermoleculares implicarán mayores puntos de fusión y puntos de ebullición. Es decir, que si estamos en un caso en el que tengamos interacciones dipolo-dipolo entre nuestras moléculas, probablemente tengamos puntos de fusión mayores que si hablamos de dipolo-dipolo inducido y de fuerzas de dispersión. Esto suelen ser preguntas que entran siempre en los exámenes de selectividad, en los exámenes de bachillerato, así que creo que es algo clave, es algo que hay que tener clarísimo a lo largo de los estudios de química. Y nada, creo que aquí tenéis un buen resumen de este tema. Así que nada, alumnos, hasta aquí queda este vídeo. Yo espero que os haya quedado claro el tema de las fuerzas intermoleculares. Todavía nos queda hablar del enlace de hidrógeno, que ya hablaremos en un vídeo. Hay muchas formas de llegar a la fiesta con tus amigos, pero el driver es la más cómoda. Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de química. En la clase de hoy lo que vamos a ver son los tipos de enlace. Existen tres tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y por último enlace metálico. Vamos a empezar viendo ahora el enlace iónico. Para ello tenéis que saber qué átomos son metales y qué átomos son no metales. Hago un boceto en la tabla periódica y os digo. Vale, este es un boceto de la tabla periódica. La vamos a dividir en dos partes. Desde el boro, desde debajo del boro, haremos una escalera e iremos haciendo una escalera así hacia abajo. Todos estos de aquí son no metales y todos estos de aquí serán metales. Entonces, según cómo se combinen, van a dar lugar a los diferentes enlaces. Empezamos ya con el enlace iónico. En el enlace iónico lo que pasa es que se van a unir un metal y un no metal. ¿De qué forma se van a unir? Profe, la pantalla está negra. Como metal, el sodio, y como no metal, La pantalla está negra, no se lo que ve. va a pasar es que el sodio, como es No un sé si sea el metal, único. va a tender a perder un electrón, ¿vale? Los metales tienden a perder un electrón para que Ahí las sí, podamos profe, ahí hacer sí. una química del gas noble más cercano, para completar el octeto electrónico. Al fin y al cabo, Un ratito, si un minuto, los lo voy a metales suspender pierden electrones, el video y quiero ver una parte. Es otra clase que tengo que ver con ustedes, la voy a apuntar.
este sodio se va a quedar con una carga positiva. Esta casi no la vi, pero Vale. estoy... Porque si pierdes un electrón, te quedas con un exceso de una carga positiva. Al cloro, a los no metales, les pasa justamente lo contrario. Tienden a ganar electrones. El cloro, con un electrón que gane, ya tendrá la configuración electrónica del gas noble más cercano. Es decir, llegará a los 8 electrones en la capa de valencia. Entonces el cloro tiende a ganar un electrón. Si gana un electrón, se queda con un exceso en una carga negativa. Entonces se queda como anión. Y ahora, cuando este ha perdido el electrón y este lo ha ganado, tienen cargas diferentes, de signos opuestos. Y las cargas de signos opuestos se atraen. Entonces estos, por fuerzas electrostáticas, se van a unir. Y se va a quedar como cloruro de sodio. Lo que va a pasar es que se van a unir muchos sodios y la misma cantidad de cloros, porque es 1 a 1, ¿vale? Aquí es como si hubiera 1. Pero esto no lo ponemos. Entonces, por cada uno de sodio que haya va a haber 1 de cloro. Y van a formar al final redes iónicas. No van a estar sueltos, no va a haber un sodio y un cloro, solo algo así, no, sino que van a formar redes. Muchos sodios y muchos cloros. Aquí están en proporción 1 a 1, pero puede ser que estén en proporción 2. Por ejemplo, como el magnesio tiene valencia 2, este 2 vendría aquí, y como el cloro tiene valencia 1, este 1 vendría aquí, pero el 1 no lo ponemos. Entonces se quedaría como 2 cloros por cada magnesio. Por cada magnesio que haya, habrá 2 cloros. Y se van a poner, y se van a unir otra vez en redes iónicas. ¿Qué ocurre? Las redes iónicas están en estado sólido, pero si nosotros introducimos estas redes iónicas en un compuesto polar, en un compuesto que tenga cargas positivas y negativas, aunque sean parciales, como es el agua, estas cargas parciales positivas y negativas van a ir asociándose a estos iones y los van a separar de la red. Por tanto, al final nos quedaremos con que en disolución lo que va a haber son iones. Si esto lo echamos en disolución, al final va a haber iones sodio con carga positiva e iones cloro. Esto en disolución. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En estado sólido no pueden conducir la electricidad, puesto que estos electrones, digamos, que no tienen mucha movilidad. Sin embargo, en disolución sí que la van a transmitir, pues sí que hay electrones que tienen una mayor movilidad. Al fin y al cabo, la corriente eléctrica son electrones en movimiento. Pues si los electrones están relativamente sueltos, relativamente libres, esa corriente eléctrica, ese movimiento de electrones se puede producir. Sin embargo, si los electrones no están tan libres, no se va a poder producir movimiento de esas cargas negativas y entonces no transmitirá la electricidad. Otra cosa importante que tenéis que saber del enlace iónico es cuál es más estable, qué red es más estable. Lo primero que vamos a mirar, borro este momento, como decía, lo primero que vamos a mirar es la carga. Cuanta mayor carga tenga, mayor estabilidad. Si aquí veis, este sodio tendría una carga positiva y el cloro una negativa. Aquí, sin embargo, el magnesio tiene 2 cargas positivas y el cloro una negativa. Como veis, la carga de este compuesto va a ser mayor. Este tiene 2 cargas positivas, ¿vale? Este solo una, pero aquí solo tienen una y una. Por tanto, el cloruro de magnesio es más estable. Y ahora nos falta decir por qué. Si esta carga es mayor, este es más estable. Es lógico que si la carga es mayor, la atracción va a ser mayor. Si la atracción es mayor, es lógico que este compuesto sea más estable. Ahora vamos a ver qué ocurriría si tenemos el cloruro de sodio, por ejemplo, y el cloruro de potasio, que tienen la misma carga, ¿vale? El cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Cloruro de sodio, como ya hemos dicho, el sodio con una carga positiva, el cloro con una negativa. Y aquí, potasio con una positiva, cloro con una negativa. ¿Qué ocurre ahora? En este caso, los iones de sodio son más pequeñitos que los iones de potasio y los de cloro son los mismos. Entonces, cuanto más grandes sean, menos estables son, puesto que mayor va a ser el radio, ¿vale? Y entonces, si mayor es el radio, menos es la atracción, es lógico. Mayor radio, más distantes, menos es la atracción. Y por tanto, menos estables son. Es decir, este que tiene átomos mayores, más grandes en radio, va a ser menos estable que este. Os cuento esto porque a veces sale en algún ejercicio de estabilidad, que digamos que enlace iónico es más estable, o que red iónica, mejor dicho, es más estable. Bueno, pues hasta aquí los enlaces iónicos. Vámonos ahora a ver el enlace covalente y en qué difiere del enlace iónico.
En el enlace covalente lo que ocurre es que se unen dos no metales, dos átomos que se encuentran en estas posiciones de la tabla periódica. No metal más no metal. Por ejemplo, se puede unir un cloro con otro cloro. Y lo que ocurre en el enlace covalente es que van a compartir electrones, muy importante, ¿vale? Estos se unen para formar compartiendo electrones. Ahora os explico. ¿Qué ocurre? El cloro en su última capa, en la capa de valencia, tiene 7 electrones. Si lo sabéis, el cloro, que está en el grupo 17, acabará en S2P5. ¿Eso qué significa? Que en su última capa, en la capa de valencia, tiene 2 y 5, 7 electrones. Entonces los voy a dibujar alrededor del cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el otro cloro lo mismo. Para ser más estables, los átomos tienden a llenar hasta 8 electrones su capa de valencia, es decir, la última capa. Y estos solo tienen 7. Entonces, para ser más estables, lo que van a hacer es compartir estos electrones. Y ahora ya sí, si los comparten, este de aquí tendrá 8, porque ha compartido estos 2 electrones, ha compartido uno con este, y este ha compartido uno con él. Y este cloro de aquí tendrá 8 electrones. También contamos estos dos. Los dos que comparten los contamos, ¿vale? Y así ya llegarán al octeto electrónico compartiendo electrones, es decir, en un enlace covalente. Esto realmente es un inicio de la estructura de Lewis que veremos en otro vídeo. También un enlace covalente también puede ser, por ejemplo, unos que no sean iguales, el cloro y el cloro, por ejemplo, el metano. ¿Vale? El hidrógeno, pero si ponemos aquí en la tabla periódica, sabemos que es un no metal, ¿vale? Entonces, el cloruro de metano también es un enlace covalente. Aquí hay una excepción, y es que el hidrógeno solo es estable cuando tiene 2 electrones en su capa de valencia, porque si lo sabéis, el hidrógeno que tiene un electrón tiene configuración electrónica 1s2. Si comparte otro electrón con el carbono, llegará a ser 1s2. Que esta es la configuración electrónica del neón, ¿vale? Un gas noble, porque es que el siguiente que es el 2s2, el siguiente que se llena, el siguiente orbital. No hay 1p2, 1p6. Entonces, con el 1s2, el hidrógeno ya se quedaría tranquilo, ya se quedaría muy estable. Entonces, en los enlaces covalentes ya no ocurre como en las redes iónicas. En los enlaces covalentes lo que se forman son moléculas, no se forman redes. Es decir, se forma una molécula de cloro, de dicloro. Entonces, esto quiere decir cloro con cloro. No hay más cloros, ¿vale? Y si hay más cloros, son más moléculas de cloro. ¿Vale? Pero no están unidos estos cloros con estos por enlaces covalentes. Están unidos por otro tipo de enlaces, que veremos también, eso ya va para otro vídeo, que si no, este se me hace muy largo, por otro tipo de enlaces. Pero estos enlaces son débiles, ¿vale? Estos enlaces son más débiles que el enlace covalente. El enlace covalente es muy fuerte. El siguiente, el enlace iónico, ¿vale? El enlace de las redes iónicas. Y el siguiente ya este. O sea que estos son bastante débiles. Luego los vemos, ¿vale? Porque esto nos vale para explicar también las temperaturas de fusión que también nos piden en muchos exámenes de selectividad. Vale, pues ya tenemos el enlace covalente. Vámonos ahora al enlace metálico. El enlace metálico es característico de los metales que tienen pocos electrones en su capa de valencia. Entonces, lo que ocurre es que ceden esos electrones, se quedan como cationes, y esos electrones los ceden a una nube de electrones. Vamos a ver. El enlace metálico entre metales. Por ejemplo, el sodio. Muchas moléculas de sodio lo que hacen es ceder electrones y quedarse con carga positiva. Y lo que ocurre es que esos electrones los van a compartir en una nube de electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que los metales conducen muy bien la electricidad. La electricidad ya hemos dicho que son cargas negativas en movimiento. Si estas cargas tienen cierta libertad, es muy fácil que esa electricidad pase a través de ese compuesto de sodio. Esto pasa con muchos metales, con muchos otros, como por ejemplo el hierro, el cobre, el magnesio, etc. Perfecto, pues ya hemos visto los 3 tipos de enlaces. Ahora en muchos ejercicios nos piden cuál de estos tiene mayor temperatura de fusión o cuál de estos tiene mayor temperatura de ebullición. Entonces vamos a resolver solamente eso, vamos a ver cuál tendría más temperatura de ebullición o menos y ya acabamos con ello. Entonces,
Entonces, si nos piden cuál tiene mayor temperatura de fusión. Mayor temperatura de fusión significará que cuál pasa más tarde, que cuál se necesita una mayor temperatura para fundirlo, es decir, para pasar de sólido a líquido. ¿En cuál se necesita más temperatura para fundirlo, para llegar de sólido a líquido? Que es lo mismo que si nos pidiera mayor temperatura de ebullición, porque es que cuál necesita más temperatura para pasar de líquido a sólido. Es lógico que si nos cuesta más pasarlo de sólido a líquido, también nos costará más temperatura pasarlo de líquido a gas. Cuál tiene mayor temperatura de fusión será el que más fuertes sean sus enlaces. Entonces, aquí nos encontramos con los enlaces de la red iónica. Aquí lo que nos encontramos son con enlaces entre moléculas, puesto que si nosotros rompemos los enlaces entre las moléculas de agua o los debilitamos, lo que va a ocurrir es que enseguida se van a fundir. Si nosotros debilitamos estos enlaces. Ojo, el enlace covalente, este enlace de este hidrógeno con este oxígeno, ahora estamos con el agua, ¿vale? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los enlaces en esta molécula entre ellas son muy fuertes, pero los enlaces de esta molécula con esta no son tan fuertes. ¿Vale? Estos enlaces son más fáciles de romper. De hecho, de estos tres, son los más fáciles de romper. Por tanto, la temperatura de fusión o de ebullición de este va a ser el menor, porque enseguida los vamos a romper y a una temperatura menor vamos a poder pasarlo a líquido y después a vapor de agua o a estado gas. Entonces, este va a ser el que tenga menor temperatura de fusión o menor temperatura de ebullición. Después, ¿qué ocurre? Los enlaces de la red iónica son más débiles que los enlaces metálicos. ¿Eso qué significa? Significa que este va a fundirse o va a ebullir bastante antes que los metales. Por tanto, este será el siguiente que va a fundirse o a ebullir. Y por último ya están los metales. Estos enlaces son muy fuertes, ¿vale? El enlace metálico es muy fuerte, es muy difícil separar esta red. Por tanto, estos van a ser los que tengan mayor temperatura de ebullición de fusión, puesto que hace falta más temperatura, más calor para conseguir que se funda. Y ya no os cuento si lo queremos pasar a estado vapor. Entonces, este va a ser el que mayor temperatura de ebullición tenga y de fusión. Después va a venir los enlaces iónicos y por último los covalentes. Vale, pues yo creo que ya hemos cubierto casi todo. Lo que nos queda lo veremos en otro vídeo, como por ejemplo las estructuras de Lewis. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido y ya sabéis, cualquier cosa me podéis dejar un comentario y en cuanto tenga un rato os contesto lo más rápido posible. Hasta el próximo vídeo, chicos. Y vamos a ver, hacer una diferenciación, porque tenemos que inclusive hacer un foro y una consulta acerca de la clase del día de hoy. A ver, vamos a ver el último video bueno, ya hemos visto las leyes de Van der Waals, que se refieren a la electroafinidad o electropositividad de los compuestos. Y vemos cuáles son los que tienen mayor punto de fusión y de ebullición. Esas se deben a las moléculas dipolo-dipolo. Y en ese orden tenemos las moléculas dipolo, dipolo, si alguien me ayuda, ¿qué más? A ver, señorita Lourdes, Barzola, ¿cuál es la otra molécula que tiene menor punto de fusión y ebullición? Dipolo inducido. ¿Dipolo cuál? Dipolo inducido. Ese dipolo inducido. Y en ese orden tenemos también a las fases de dispersión, ¿no? O los dipolos, o los moléculas de dispersión, los que producen dispersión. A ver, un ratito. Déjenme abrir esta parte. Lo cerramos.
vamos a hablar sobre la cristalografía, ¿no? En ello vamos a ver los estados intermedios de la materia y también lo que corresponde a la cristalografía de rayos X. Hola, buenos días, soy el profesor Ian y el tema de hoy es estados. Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a hablar de los estados de la materia y vamos a recordar algo que ya conocíamos de clases anteriores y es lo relacionado con los estados básicos de la materia. Habíamos hablado que los estados básicos de la materia pueden ser o son el líquido, el estado sólido, el estado gaseoso y el estado plasma o plasmático, ¿no? Pero que además de eso, a nivel de ciencia, se habían obtenido en laboratorio algunos estados de la materia que son el condensado de Bose y Einstein o el superfluido. Otro estado es el estado fermiónico y hay un estado que que se encuentra en estudio. Todavía no está establecido como estado de la materia como tal, pero es uno sobre el cual se está trabajando y es el estado supersólido, ¿no? Para recordar que en la naturaleza encontramos el líquido, el sólido, el gaseoso y el plasma. Y estados obtenidos a nivel de laboratorio encontramos el condensado de Bose-Einstein, el superfluido, el estado fermiónico y el supersólido, ¿no? Bueno. Aquí habíamos hablado de cómo se encontraban las partículas. En ese caso habíamos dicho que si nosotros hablamos de que van de menor energía o de menor temperatura a las que tienen mayor temperatura o mayor energía. En ese caso decíamos que cuando hablamos del condensado de Bose y Einstein, cuando se disminuye la temperatura, todos los átomos se unen formando un solo átomo que aparentemente se ve como si fuera un superátomo y a este se le denomina el condensado de Bose y Einstein. Y cuando explicamos acerca de ese condensado, decíamos que esa experiencia se había trabajado directamente con el helio, ¿no? Recuerden que el helio, nosotros normalmente en nuestra cotidianidad lo encontramos en estado gaseoso, pero en el momento en que se enfría el helio hasta casi alcanzar el cero absoluto de temperatura, entonces todas las partículas se unen. Aquí podríamos tener muchísimos átomos de helio, pero en el momento en que se le disminuye la temperatura, se forma como si fuera un solo átomo. Aparentemente se unen tanto que se ve como si fuera uno solo y cambia sus características. Ya vemos un átomo, una sustancia que empieza a deslizarse o a fluir por el recipiente. Bueno, el otro estado es el estado sólido, en el cual las partículas están muy unidas. ¿Por qué? Porque entre ellas hay muchísima fuerza de atracción. Entonces están muy unidas y sus enlaces son muy fuertes. El otro estado es el estado líquido, donde las partículas están unidas. Y aquí estas partículas ya tienen movimiento. Están unidas, pero sus enlaces no son tan fuertes como los tenemos en el sólido. En el sólido decíamos que las partículas no tienen movimiento, pero a nivel subatómico estas partículas están vibran todo el tiempo. En el líquido ya las partículas tienen movimiento, tienen enlaces, entre ellas hay enlaces fuertes, pero no son tan fuertes como en el sólido. Cuando hablamos del estado gaseoso, vean que la temperatura aquí la tenemos, va a ir en aumento. Aquí estas partículas ya no tienen enlaces y las partículas se mueven libremente, tienen muchísimo movimiento porque no tienen tanta fuerza de atracción entre ellas. Y en el estado plasma hablamos de partículas que están a muy altas temperaturas, a altísimas temperaturas, y estas partículas están fuertemente ionizadas o cargadas, ¿no? Recuerden que en ese caso, cuando hablábamos del plasma, hablábamos de todas las estrellas, y dentro de esas estrellas nuestro Sol, hablábamos del magma,
hablábamos del rayo como tal que está en este estado plasma, ¿no? También habíamos hablado acerca de cómo era el volumen en cada uno de los estados de la materia, cómo era el movimiento de las partículas, que lo repasamos ahorita, y qué forma presentaba cada una de estas, de las partículas que se encuentran en estos estados. Pero si nosotros vamos a hablar de la crema dental, van a pensar ustedes en la crema dental. La crema dental, ¿en qué estado se encuentra? O la gelatina, cuando ustedes van a consumir gelatina, la gelatina, ¿en qué estado se encuentra? ¿Será sólida, completamente sólida? ¿O será líquida, completamente líquida, cuando ya está preparada la gelatina? Entonces aquí vamos a recordar la gelatina. Bueno, la gelatina para poderla preparar utilizamos el polvillo o la gelatina como tal, que es ese polvillo que está en estado sólido, y el agua que está en estado líquido. Pero cuando la mezclamos y la dejamos en nuestra nevera refrigerando y la sacamos ya para consumirla, entonces tiene unas características diferentes. No es ni completamente sólida ni completamente líquida, igual que la crema dental. No es completamente sólida ni es completamente líquida. Entonces nosotros decimos que la gelatina y la crema dental están en un estado intermedio, se encuentran en un estado intermedio de la materia, que vamos a ver a continuación. Los estados intermedios de la materia. Entonces vamos a ver, cuando la materia se encuentra entre un estado líquido y un estado sólido, nosotros decimos que a este estado intermedio lo vamos a llamar el estado coloide o pastoso. Por eso es que a la crema dental en algunos países no lo llaman crema dental, sino pasta dental. Ese es el estado coloide o pastoso. Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la crema dental, todas las cremas, la crema que nos aplicamos en el cuerpo, la crema que nos aplicamos en el rostro, la gelatina, la espuma de afeitar, la crema chantilly, cuando baten la clara de los huevos, la clara del huevo también está en estado coloide. Entonces, ese es ese estado, un estado intermedio entre líquido y sólido. No es ni completamente líquido ni completamente sólido, y a este estado lo denominamos el estado coloide o pastoso. Cuando hablamos del estado que no es ni completamente sólido ni completamente gaseoso, estamos hablando de ese estado plasmático que ya hemos citado en clases anteriores, y ahí hablamos, por ejemplo, del sol, del rayo, del fuego, ¿no? Entonces, ¿qué es? Las partículas aparentemente se encuentran en el estado sólido, pero están elevadas a altísimas temperaturas. Tenemos altas temperaturas y en ese caso las partículas empiezan a adquirir muchísima carga, y entonces decimos que están fuertemente ionizadas. Entonces no son ni completamente sólidas ni completamente gaseosas, y a ese estado lo llamamos el estado plasmático. Y hay un estado que es el estado del agua en las nubes. Nosotros pensaríamos inicialmente, pues el agua en las nubes debe estar en estado gaseoso, pero no es ni completamente gaseoso ni completamente líquido, sino que hablamos de un estado vesicular. El ejemplo en este caso sería ese, el del agua en las nubes. Entonces, dentro de los estados intermedios decimos que tenemos tres estados intermedios: el estado vesicular, el estado plasmático y el estado coloide o pastoso. De estos tres estados intermedios, solamente el plasmático ya está catalogado como un estado básico de la materia, que fue lo que vimos acá. Ya es un estado básico de la materia. ¿Por qué? Porque encontramos cosas dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro universo, que se encuentran en ese estado, en forma natural. Bien, entonces estos serán los estados intermedios de la materia: el coloide o pastoso, el Bien, nosotros hemos visto los diferentes estados de la materia con sus diferentes formas de presentación. ¿Ya? Entonces, nosotros hacemos un resumen de los estados de la materia. Sabemos que hay sólido, líquido y gaseoso. Entre el sólido y el líquido, ¿qué estado hay?
Entonces, El estado coloideo pastoso. correcto, el estado coloideo pastoso. Por ejemplo, lo que decía la persona, la entrevista, decía, perdón, que tengo por ya, decía que por ahí teníamos una pasta dental, una gelatina, un gel, una clara de huevo ya batida, ¿no? Un estado coloideo pastoso. Y un estado vesicular, ¿cuál era? ¿En qué estado podría ser? Podríamos repetir. Agua en las nubes. Agua en las nubes. Agua en las nubes. Y el otro estado que vimos, ¿cuál era? De plasmático. Plasma, ¿no? Bien. Entonces ya está bien claro de cuál es el estado intermedio de la materia, que son 3 estados intermedios. A ver, me falta ver la cristalografía. Déjame ver si hay un video de cristales. Uno de cristales. A ver. La cristalografía de rayos X es el técnico más poderoso y completo para identificar las estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias de una proteína. Para realizar este técnico más poderoso y completo para identificar las estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias de una proteína. Para realizar este técnico es necesario tener una proteína cristalizada para que los átomos de la proteína no están moviéndose y están ordenados. Entonces, pasamos los rayos X por el cristal, los átomos del cristal, basado en su distancia entre un átomo y otro, realiza difracción de los rayos X, resultando en un patrón de difracción que es único para cada proteína en su estructura. Cuando podemos hacer la comparación de una proteína a otro o del mismo proteína en una conformación a otra conformación. A veces las proteínas cambian su conformación, su estructura terciaria o cuaternaria cuando pasan de una forma desactiva a activa. Y obviamente es muy diferente cuando la proteína se desnaturaliza. Ok. Este patrón no parece mucho a los ojos, pero con el uso de una computadora podemos sacar un mapa de densidad electrónica que es útil para, después de más computación, tenemos una representación de Ramachandran para la proteína. Entonces, las áreas azules vienen de muchos cálculos y modelos para identificar los valores de phi y psi. Perdón, para cada conformación. Pero los puntitos negros, esos son los ángulos de phi y psi para cada aminoácido en la proteína. Entonces, esos puntitos negros vienen del patrón de difracción y su ubicación y cantidad es único para cada proteína. Con aún más cálculos en la computadora podemos sacar la estructura completa y final de la proteína. Incluyendo, podemos ver estructuras secundarias de las hojas beta, hélice alfa, áreas aleatorias, cadenas aleatorias, y si hay estructura cuaternaria también se puede ver. Y la estructura terciaria en que tenemos esas regiones de la proteína plegada uno al otro. Y en este caso no hay una estructura cuaternaria porque no hay otra cadena polipeptídica. Bueno, hay una conexión con cristalografía de rayos X directo a Costa Rica. Es que hay unas proteínas que no cristalizan bajo los efectos de gravedad, es decir, aquí en la Tierra. Entonces, la estructura es poco conocida. Hay otros técnicos que pueden utilizar adicionalmente de cristalografía de rayos X, pero ese es el mejor. Entonces, si no tenemos toda la información posible de la estructura de la proteína,
hace falta información sobre su función. El doctor Franklin Chang Díaz, un costarricense, realizó 7 misiones con NASA hacia el espacio. Él comparte ese récord de cantidad de misiones al espacio con otro astronauta. Entonces, 7 es el récord de solo él y otro que han realizado tantos. Y el plan era buscar tratamientos para la enfermedad de Chagas. Bueno, esa era una de sus misiones. Realizó un montón de investigaciones durante su tiempo con NASA y sigue trabajando con NASA y es un fundador de un negocio, se llama Adastra, para hacer el motor para cohetes, un nuevo tipo de motor. Bueno, pero en este caso, la enfermedad de Chagas es por un parásito. Y el parásito, como todos los seres vivos, utiliza enzimas para realizar parte de para vivir, para sobrevivir. Y algunas de las enzimas de este parásito no cristalizan bajo los efectos de gravedad. Entonces, el doctor Franklin Chang Díaz y sus compañeros trajeron muestras de varias enzimas del parásito de Chagas para cristalizarlos en la microgravedad, en el espacio, y traerlos congelados a la Tierra para sacar la cristalografía de rayos X. Basado en la estructura de la enzima, la idea era sintetizar una molécula pequeña que puede interactuar con esta enzima para cambiar su conformación para que la enzima no deje de funcionar y por lo tanto el parásito muere. La cristalografía de rayos X es el técnico más poderoso y completo para identificar las estructuras secundarias, terciarias, ordinarias de una proteína. Para realizar este técnico es necesario tener una proteína cristalizada para que los átomos de la proteína no están moviéndose y están ordenados. Estado intermedio de la materia. Hola, mis queridos estudiantes. Bien, entonces ya hemos visto tres características esenciales de las clases, ¿no? Una que quedó pendiente, que era la estabilidad aromática, cómo los espines se mueven alrededor de la molécula, y para eso se debe crear una especie de tina de baño para que sus 8 electrones estén compartidos dentro de un compuesto llamado benceno tetraeno, ¿no? O ciclotetraeno, perdón. Entonces, que no es el mismo benceno, ¿no? Porque el benceno sí es un compuesto aromático, mientras que el otro no lo es. Tiene que perder 2 electrones para que se pueda convertir en un compuesto aromático. Entonces, la ciencia, la estabilidad aromática, nos permite predecir, nos permite conocer que nosotros podemos partir determinados electrones, pero no simplemente en los enlaces pi, porque en el enlace pi, porque en el enlace pi en realidad no es recto, sino curvo. Entonces, cuando viene una acción oxidante dentro de ese enlace pi, ¿qué hace? Que lo parte, ¿no? Porque se encuentra curvo. Porque si se encontrara recto, como por ejemplo el alcano, ahí nosotros no podríamos romper ese enlace. Pero en los alquinos sí se puede romper el enlace pi.
La otra parte que vimos fue lo que corresponde a los estados de la materia, que no sé mucho vimos, que eran 3 estados intermedios de la materia. Luego vimos cristalografía de rayos X y la importancia y aplicación de esta cristalografía. Eh, con esas consideraciones, con esas características, ¿no? Vamos a hacer un foro en estos momentos. Un foro y una consulta a estudiantes. Primero vamos a hacer la consulta. Ya tenemos la consulta. Dentro de 2 minutos empieza. Vamos a hacer el foro. Vamos a hacer un foro sobre... La consulta es sobre estabilidad aromática. Y el foro vamos a hacerlo sobre estados intermedios de la materia.
Bien, estudiantes, ya tenemos entonces la consulta y el foro. Ingresemos a la consulta y luego vayamos al foro. Mientras tanto, les doy... Profe, disculpe, ¿y en la consulta qué tenemos que poner? ¿Como que si es verdad lo que usted está diciendo o tenemos que poner lo que pensamos de estabilidad aromática? Claro, ¿qué tipo de enlace es el que se cumple con la función aromática? Que es la clase que vimos no hace mucho. Claro, es un hidrocarburo aromático o areno, es un compuesto orgánico, cíclico, conjugado que posee una mayor estabilidad debido a la neutralización electrónica del enlace. ¿Cuál tipo de enlace? Ahí hay 5, ustedes me ponen uno de ellos. Escogen uno de ellos, perdón. Ya hay 9 estudiantes que han contestado la respuesta correcta. Perfecto. Voy a tomar lista, estudiantes. Lista, atención. Acosta Kiara. Presente, doctor. Andrade Xiomara. Presente. Presente. Apiazo Darica. Presente. Presente. Valladares Diego. Presente, profesor. Presente. Barahona Clever. Presente, doctor. Presente. Barzola María. Barzola María Lourdes. Se le cayó el sistema. Ya veamos por acá. El estudiante que no me puede contestar directo puede ir al chat. Cabezas María José. Presente, profesora. Presente. Caicedo Verónica. No vino. Profesor, acabo de escribir al grupo, al chat que diga. Sí, presente Caicedo. Ceballos Doménica. Presente, doctor. Presente. Chunga Yamilet. Chunga. No vino. Coello Brian. Presente, doctor. Presente. Cornés Orelis. Cornés Orelis. Algunas veces lo vi que entró, pero parece que se ha caído. Cruz Anthony. Presente. Cueva Roger. Presente, Cueva. Cruz Anthony. Presente. Allá. Y a ver, y Cueva Roger. Allá ya lo vi. Gracias. De León Carlos. Presente, profesor. Ya. Díaz Gerson. Presente, Cornejo. Ya. Falcones Yanela. Presente, Falcones. Cornejo presente. Sí. No, yo estoy tomando la lista. Un estudiante que ya no contesta. Viene una segunda lista y ahí le tomo la lista. García Noeli. Presente, doctor. Presente. García María. Presente. Presente. Ilse Kelly. Presente, doctor. González Allison. Presente, doctor. Guaranda Génesis. Presente. Ubiracocha Luis. Presente, profesor. Presente. Intria Reddy. Presente, doctor. Presente. Jaime Adolfo. Presente. Presente. Lozano Allison. Presente. Presente. Lozano Ángel.
Presente. Presente. Medina Carlos. Presente, doctor. Presente. Moncayo Correa. Presente. Presente. Moreira Jocelyn. Presente. Presente. Olvera Luis. Presente, profe. Presente, Olvera. Orejuela Michelle. No vino. Párraga Diana. Presente, Párraga. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Pisa Félix. Presente, profesor. Presente. Powell Emily. Powell. Presente, profesor. Presente. Sánchez Carla. Presente. Sánchez Zambrano. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Torre Valeria. Presente. Valdano Grace. Vera Ami. Buenas tardes, profesor. Presente. Valdano escribió en el chat, profesor. Ya, presidente Valdano. Ega Vivas. Presente, doctor. Yagloa Silvia. Presente, profesor. Presente. Zambrano Gabriela. Presente, doctor. Presente Zambrano. A ver, un estudiante faltó. Chunga Yamilet. No vino. Bien. Es la única estudiante que no ha venido. Los demás estudiantes están en lista. A ver, entonces vamos revisando la actividad de la consulta, cómo sigue. Hay 36 respuestas, muy bien. Hay 36 respuestas correctas. Muy bien, estudiantes, los felicito a la consulta. Vamos Doctor, en la consulta no, al momento de reiniciar la pantalla no me dejó asignar la respuesta. No sé qué pasó, pero ya se ha cerrado. No, puede ser que ya se haya cerrado, pero que esto no tiene puntaje, ¿no? Pero no sé. Sí, ya Bueno, se- gracias, doctor. Es rápido esta información. Sí, porque se cerró, profe. Yo también quise enviar y no me aceptó la respuesta. Iba a contestar la respuesta que, ¿cuál era su respuesta? En el foro. En el foro iba a poner los estados intermediarios de la materia. Ah, que ya. era el estado vesicular, Yo también, por a mí también se me Y- cerró. y no se A mí puede. también, profe. Ya. Se cerró muy a mí rápido. también. Se cerró muy rápido. Se cerró casi prácticamente al mismo tiempo que el de la consulta. Que la consulta. Vamos a ver. Solamente habilite un minuto para poder enviar. Claro, deje ver si se puede. Pero aquí es medio difícil esto. Ya está habilitado.
Y antes de concluir en la clase, han estado muy bien en los dos temas, pero en el segundo, en el foro, solamente tenían que haber nombrado 3. Era el plasmático, vesicular y coloide, bueno, no me recuerdo, entre el Tao. Solamente esos 3 nomás tienen que haber nombrado. Hay otros que nombraron 5, ¿no? Pero ahí les estoy diciendo que son 3. Nombrarlos nada más, no necesitaban haber 2 o 3 estudiantes especificaron o definieron. No, simplemente nombrarlos nada más, tal como está en la diapositiva que presentamos en la videoconferencia. Y ahí están bien, estudiantes, están receptando bien la información. No se olviden que el día de mañana nosotros tenemos una lección que se refiere hasta la clase del día de hoy. Vamos a hablar de estabilidad aromática, de coloide, de los intercambios intermedios de la materia, un poquito de cristalografía, de los enlaces iónicos, enlaces covalentes. Prácticamente va a ser una lección desde el punto de vista teórico-práctico.